Segunda Reyes, capítulo 22, versículo primero y versículo segundo. Después tenemos algo más en Crónicas. Pero allí en capítulo 22 de Segunda Reyes, dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, es un pueblo. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esto que habla acá de anduvo en el camino de David su padre, no era su padre directamente, sino por la genealogía del pueblo de Judá que estaba reinando en ese lugar. Pero vea qué importante es esto. 8 años tenía Josías. Venía de un padre que no había respetado los principios de Dios. Por la herencia precisamente de David en la genealogía de reyes, lo sentaron a reinar a los 8 años, pero al lado de él estaba una mujer, su madre, llamada Jedida. Ahondando un poco en ciertos comentarios y además genealogía bíblica, esta mujer Jedida era una hija aparentemente de sacerdotes y tenía una piedad especial para con Dios. Josías venía de un padre que había andado mal en los caminos de Dios, venía de un abuelo que también había estado mal, pero tenía un bisabuelo que fue Ezequías, un brillante rey delante del Señor, que hizo también lo bueno y lo recto buscando a Dios. Profetizó mucho Isaías sobre ese tiempo. En Crónicas capítulo 34 nos da un poco otro panorama de la influencia espiritual que fue Josías en medio de un tiempo de mucha crisis, en medio de un tiempo en que ya Jeremías estaba profetizando, y Jeremías profetizó el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por sus idolatrías y sus pecados. Allí en capítulo 34 dice: de 8 años, de Segunda Crónicas, era Josías cuando comenzó a reinar, y repite un poco, pero dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, o sea, después de 8 años de haber estado ya reinando, 16 años tenía Josías, eso es lo que nos da a entender la Biblia, siendo aún muchacho, 16 años, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, sería los 20, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron, dice el versículo 4, delante de él los altares
de los Baales. Ahora, esta fue una acción inicial, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién estaba al lado de Josías? Una madre piadosa que buscaba al Señor y que fue guiando la vida de este niño para que agradara a Dios. Y realmente fue desarrollándose de tal forma que en ese tiempo muy difícil, tiempo de mucha crisis, ya te digo, si lees la historia vas a ver que después de Josías prácticamente ya no hay casi reyes, después viene la invasión de Judá, la pérdida del templo y todo esto. Pero hubo algo en él que detuvo en su tiempo el juicio que Dios había decretado. Sigue un poquito más adelante, en 2 Crónicas 34, versículo 19, donde tenemos algo que nos da una explicación de lo que había pasado, posterior a esto que ya me había empezado a limpiar la casa de Dios, ¿no? 19 dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Esto estaba hablando de una actitud de humillación, de, diríamos, sorpresa, porque no tenían, habían perdido, mire cuál había sido la decadencia espiritual que pasó antes de Josías, que habían perdido el libro de la ley, no sabían dónde estaba, y era la ley de Dios, era lo que llaman los judíos la Torá. Y por lo tanto no tenían la guía divina. Lo que tenían eran principios que habían quedado en aquellos piadosos hombres y mujeres y como la madre, que fue guiando para que sacaran todas las idolatrías y todas las cosas que estaban allí. Pero cuando descubrieron, limpiando la casa del Señor, el libro de la ley, entonces pasó esto, empezó a leerlo y se dio cuenta de que algo tremendo estaba pasando. Allí, como usted ve, el versículo 19. Pero quiero llevarle más adelante, no vamos a leer toda la historia, pero interesante, versículo 26, donde dice, mas el rey de Judá, y ella mandó a consultar a una profetisa por lo visto que había allí, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que había oído el Señor, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos le dieron esta respuesta al rey. A ver si entendemos el punto, ¿no? La actitud de este rey Josías frenó el juicio de Dios, estaba decretado, que efectivamente pasó después cuando fue llevado a Babilonia el pueblo por 70 años. Esto es lo que encontramos en la palabra del Señor. Lo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí, que fue el comienzo de una gran reforma espiritual, un avivamiento, podemos decir, una búsqueda constante de Dios en medio de lo que ya estaba decretado como juicio de Dios. Pero Dios, durante todo ese tiempo, el Espíritu de Dios estuvo moviéndose y respaldando la actitud de alguien que con
toda piedad, con toda humildad, se conmovió frente a esa palabra del Señor, se humilló delante de él, porque si vemos algo en Josías, el centro de todo el movimiento espiritual que pasó en él fue porque se aferró a la palabra del Señor, a la Biblia que tenían en ese momento. Se aferró a ello. Y en medio del juicio y de las cosas que ya Jeremías estaba profetizando y que se cumplieron, tuvo la oportunidad de que la gloria de Dios llenara durante su tiempo como rey todo ese lugar allí y la misericordia de Dios llegara a muchos. ¿Por qué se humilló Josías? ¿Hizo algún pecado directamente que, digamos, podía considerarse que fue por eso que se humilló ante Dios, arrepentido? No fue por su pecado personal. Él se humilló por el pecado de su pueblo. Él se arrepintió delante de Dios por lo que estaba pasando en Israel. No podía entender cómo esa palabra que era tan viva y tan real para él había estado tirada en un costado o en los fondos del templo y ni siquiera los más piadosos lo habían guardado. En tiempos de mucha oscuridad, mucha tiniebla, mucha idolatría que hubo anteriormente a él. Y sin embargo, ese momento él asumió como su pecado el pecado del pueblo. Queridos, esto habla de misericordia, habla de intercesión, habla de ocupar un lugar delante de Dios en medio de todas las situaciones, ¿no? Porque, vea, hizo tres cosas él. En primera instancia, cuando dice que rasgó sus vestidos, guardó duelo, en realidad. Esa era la actitud de aquellos que, esa expresión, rasgó sus vestidos, como que había un tremendo dolor en su corazón por lo que estaba pasando, por la situación que había. Podríamos pensar en alguna manera también por las situaciones que estamos enfrentando nosotros estos días. Guardó duelo. Pero no quedó solamente allí, oró. Abrió su corazón al Señor para que el Espíritu de Dios viniera a él. Él no pidió extensión de su vida, pero Dios concedió en base a ese clamor y esa oración. Y además, la tercera cosa que hizo, estuvo haciendo las obras correctas. Limpiando la casa del Señor, restaurando la adoración, hizo lo que se menciona en la Biblia como una Pascua, cual nunca se había visto en Israel, la celebración de la Pascua en ese tiempo, que la habían olvidado por años, habían dejado de lado. Sin embargo, él hizo aquellas conmemoraciones que Dios había establecido para su pueblo y que estaban anunciando todo lo que Jesús después haría. Y aparte de eso, limpió de todo ídolo, limpió de todos los altares que no eran correctos y ubicó en su tiempo la adoración a Dios. No alcanzó para el resto. Su clamor fue genuino, fue verdadero. La misericordia de Dios estuvo en medio de todos esos años. Pero los otros no se habían arrepentido de corazón. Y el juicio vino. Una madre estuvo detrás de un niño, con oración, enseñando principios, poniendo bases fuertes, genuinas de la palabra, para que ese hijo agradara a Dios. Interesante, ¿no? No tenemos que centralizarlo exclusivamente en madres, porque hoy Dios utiliza también a varones para que puedan ser un ejemplo de vida y mostrar principios, disciplina y lo adecuado para que se cumpla el objetivo divino, ¿no?
Pero tenemos esto interesante. Y qué interesante es que en medio del juicio hubo misericordia. Cierre su Biblia, por favor. Señor, esta mañana estoy orando otra vez por misericordia. Cosas conmocionantes nos ocurren alrededor nuestro. Pero Señor, apelamos a tu misericordia. Prepáranos, Señor, este tiempo. Prepara a las madres, a la familia. Oro, Señor, específicamente por los que son padres y madres. Oro por la familia. Oro por aquellos que van a ser padres y madres. Oro, Señor, por los jóvenes que se unirán en matrimonio santo para traer hijos santos a esta tierra. Prepara, Señor, que la piedad, el amor hacia ti, la entrega, la adoración genuina, sea algo que nunca se pierde, porque tú, Señor, respaldas eso y estás con tu pueblo. En este día, Señor, tan especial para las madres, para la familia, en este día que también queremos venir, Señor, delante de ti con la recordación, sí, de ese evento maravilloso ocurrido en la cruz. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, en tu nombre, Jesús.